¿Qué tal, mis chicos telerines de toda la República Mexicana? Reciban un cordial saludo de su amigo, el maestro del ABC de las tareas. En esta ocasión nos encontramos grabando un nuevo video correspondiente a la asignatura de Matemáticas, segundo grado, secuencia 21, Relaciones Funcionales 1, sesión 2, con la finalidad de ayudarte en tus tareas y así puedes obtener un magnífico 10 en tus calificaciones. Pero antes, te invito a darle un poderoso like al video, lo compartas y te suscribas. Comenzamos. Bien, como te he mencionado, este video corresponde a la sesión 2 de la secuencia 21 de Relaciones Funcionales 1. Continuaremos nuestro trabajo. Iniciemos. Sesión 2. Más variaciones sobre un mismo tema. Veamos qué nos menciona el punto 1. Trabajen en pareja las actividades de esta sesión. Veamos cuál es la primera actividad. Antonio debe contratar un transporte para llevar a su puesto las cajas de manzana. Un transportista le cobra 300 pesos más 15 pesos por cada caja a transportar. El inciso A dice lo siguiente: ¿cuál de las gráficas representa esta situación? Enciérrala en un círculo. Analicemos los datos de este problema. Veamos, nos dice que Antonio necesita llevar sus cajas de manzana a su puesto. Para ello ha contratado a un transportista, el cual le cobra 300 pesos por el viaje, más 15 pesos por cada caja que transporte. ¿Qué gráfica representa esta situación? Bien, vamos a analizar este problema de la siguiente manera. Recuerda, tienes que leer el problema las veces que sea necesaria para poder entenderlo. Vamos a responder esta actividad eliminando las opciones incorrectas a simple vista. Veamos cuáles son las opciones que nos pueden parecer incorrectas a simple vista. Recuerda los datos, son 300 pesos que le va a cobrar por el simple viaje más 15 pesos por cada caja a transportar. Veamos esta gráfica que está acá, la segunda. Nos dice, por ejemplo, ¿cómo podemos interpretarla? Dice que si esta tiene los datos, tiene en el eje de las abscisas número de cajas y en el eje de las ordenadas tiene costo en pesos, o en el eje de las X tiene número de cajas y en el eje de las Y tiene costo en pesos. Bueno, esta gráfica la podemos interpretar de la siguiente manera. Dice que si lleva una caja, su costo será de 20 pesos el total del viaje. Sabemos que eso es incorrecto porque simplemente por el viaje le está cobrando 300 pesos. Por lo tanto, y si lleva una caja, pues sería 300 más 15 pesos de una caja, pues serían 315. Entonces esta gráfica no puede ser porque nos está diciendo que por una caja le va a cobrar 20 pesos. Esto es incorrecto. Por lo tanto, tachamos esta gráfica. Analicemos esta. Veamos que esta gráfica, entre más cajas lleva, su costo va disminuyendo. Una caja le cuesta 300 pesos. Dos cajas le cuestan alrededor de... Perdón. Una caja le cuesta arriba de 300 pesos. Dos cajas le cuestan 300 pesos. Tres cajas le cuestan 250, 270 pesos. Pero vas observando que cuando va aumentando el número de cajas, su costo va disminuyendo. Esto no tiene nada que ver con el problema porque le está cobrando 300 pesos más cada caja. Esto nos quiere decir que entre más caja transporte, más será su costo. Por lo tanto, esta gráfica tampoco puede ser. Entonces la tachamos. Ahora vamos a observar la primera gráfica. Quiero que lo observes y la analices. ¿Qué estrategia utilizarías para poder analizar esta gráfica? ¿Sí? Recuerda que para poder analizar ese tipo de gráficas es necesario que tú observes bien los datos que te está presentando. ¿Sí? Para analizar esta gráfica siempre, por ejemplo, ese tipo de gráficas que no son tan sencillas, pero no son tan sencillas de resolver o de analizar, pero siempre hay algún método para hacerlo de una manera simple. Siempre utiliza datos de fácil observación en este tipo de gráficas, que se noten a simple vista y que se puedan hacer operaciones rápidas con ellas. Por ejemplo, un dato que puede ser exacto a simple vista es que nosotros observemos el 17. En 17 cajas, si tú observas, el punto está exactamente acá. Si llevara 17 cajas y le están cobrando 600 pesos. ¿Qué quiere decir? Que esto para las 17 cajas, si llevaría 17 cajas, le estarían cobrando
600 pesos. Vamos a analizar este dato de la siguiente manera. Utilicemos la ecuación algebraica que representa el problema para seguir analizándolo. Veamos cuál es la ecuación algebraica. Recuerda que ya no me detendré tanto en cómo se representa o cómo se plantea. Esto ya lo vimos en clases pasadas o ya lo debiste de haber visto en clases pasadas. Bien, supongamos que Y representa el costo de las cajas. 15 representa lo que le va a cobrar por cada caja y las X representa el número de cajas. A eso le vas a sumar los 300 pesos del viaje. Bien, es decir, quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo podríamos explicarle? Donde 15 es el costo por cada caja, X es el número de cajas y los 300 es el costo del viaje. ¿Sí? Así que podría plantearse la ecuación de una manera muy sencilla. ¿Sí? Entonces, una vez que tú tienes tu ecuación, ya puedes analizar la gráfica que tenemos acá. La primera, vamos a analizar esta. Recuerda, estamos utilizando el dato que fue fácil o se puede a simple vista. Estoy utilizando esto, tú puedes, tal vez te podría ser más fácil con algún otro dato, pero a mí se me está haciendo fácil este dato. Para 17 cajas. Bien, vamos a ver el costo en pesos cuando se transporte en 17 cajas. Para eso vamos a utilizar nuestra ecuación algebraica que ya hemos planteado ahí. Recuerda que X representa el número de cajas y 15 lo que le va a cobrar por cada caja y los 300 es el costo del viaje que se le va a sumar. Bien, planteamos nuestra ecuación. Todo esto, recuerda, lo debes de hacer en tu cuaderno. Por si tu maestro te pregunta cómo es que obtuviste el resultado, cómo es que sabes que es o no es esa la gráfica que se está buscando. Bien, se plantea la ecuación y se empieza a resolver. Y es igual a 15 multiplicado por el número de cajas que se están llevando. En este caso se están llevando 17 cajas porque es el dato que estamos analizando para ver si esta gráfica corresponde al problema o soluciona el problema. Bien, 15, que es el costo de cada caja, por las 17 cajas que va a llevar más los 300 pesos del viaje. Si tú multiplicas 15 por 17 te va a dar un resultado de 255 más los 300 que cuesta el viaje. Las puras cajas le va a costar 255 pesos más los 300 del viaje. Antonio tendría que sumar lo que le va a costar transportar cada caja más los 300 del viaje. Las 17 cajas serían 255 pesos más 300. Harían un total de 555 pesos. ¿Sí? Veamos si coincide este dato con el costo que nos da en la tabla. Veamos, Y es igual a 555 y vemos que aquí para Y vale 600. Por lo tanto, esta gráfica no es, el dato está mal ubicado, el punto está mal ubicado, no corresponde a lo que nos da en nuestra ecuación. Por lo tanto, podemos tachar esta gráfica. Esto nos está diciendo que cuando X vale 17, Y debería de valer 555 y aquí está valiendo 600. Por lo tanto, no vamos a encerrar esta gráfica, por lo tanto la tachamos. Ya únicamente nos quedaría la última gráfica. Pero la analicemos. También es importante que lo analices, que lo compruebes. Bien, recuerda que todo esto, esta comprobación lo puedes hacer en tu cuaderno. Bien, recuerda utilizar siempre datos a simple vista, que se puedan manejar a simple vista. Veamos aquí este 20. Para 20 cajas está marcando 600. Está marcando 600 pesos. Veamos si se cumple con nuestra ecuación. Y es igual a 15 por el número de cajas más 300. Se sustituye el valor de X, el valor de las cajas. En este caso va a valer para 20 cajas. Se multiplican los 15 por los 20 y nos va a dar 300. A esos 300 los vamos a sumar con los 300 del viaje y nos da un valor de 600 pesos el total del costo del viaje para 20 cajas. Y vemos que en esta gráfica sí coincide. Cuando 20 cajas, ¿sí? Para 20 cajas el valor o el costo o el valor de Y va a ser 600. Que veamos si coincide. Vamos a ver acá porque nos podemos confundir con este 700 que está acá.
100, 200, 300, 400, 500, 600. Sí coincide para los 700, para los 600. Entonces nosotros debemos de encerrar esta gráfica y es así como demostramos el por qué esta gráfica es la que corresponde al problema. Así es como terminamos la actividad 1 en su inciso A. Pasemos a la siguiente actividad. Antes de que pasemos a otra actividad, quisiera que me permitieras enseñarte otro método de resolver este problema. Recordemos nuestra ecuación y es igual a 15x más 300. Durante esta secuencia o durante esta sesión nosotros trabajaremos la función lineal. Y la función lineal siempre se representa con la ecuación y es igual a mx más b. Cuando nosotros encontremos esta ecuación, entonces nos estaremos refiriendo a una función y la función y es igual a mx más b. Eso es una función lineal. Y siempre que nosotros encontremos una función lineal o que nosotros trabajemos con un problema de que se resuelve con una ecuación planteada con una función lineal, el resultado de la gráfica será siempre una línea recta. Esto tienes que saberlo. Una función lineal tendrá siempre por resultado una línea recta. Una función de la forma y es igual a mx más b siempre será una línea recta. Eso no se te olvide, porque cuando tú conoces este tipo de datos, ¿sí?, será ya más fácil que tú puedas resolver ese tipo de problemas. Observa cómo vamos a resolver. Recuerda que el resultado debe de ser una línea recta a la hora de graficar. Analicemos la primera diapositiva. Si nosotros uniéramos los puntos, los puntos del inicio y del final, vemos que esa gráfica no forma una línea recta o los puntos no están dentro de esa línea recta. Hay muchos puntos fuera. Quiere decir que esa gráfica no corresponde al problema, porque el problema es se resuelve con una función lineal. Por lo tanto, no es esa la que quisiéramos nosotros encerrar, sin necesidad de estar analizando datos, dividiendo, multiplicando, sumando. No, porque pues esto es una función lineal, y una función lineal siempre va a dar como resultado en la gráfica una línea recta. Y así es como podemos eliminar la primera gráfica de una manera tan sencilla. Pasemos a la segunda gráfica, ¿sí? Vemos que esta sí forma una línea recta, pero sus datos no corresponden al problema como lo analizamos antes. Aquí nos dice que con una caja le van a estar cobrando 20 pesos, o sea, no le están cobrando ni el viaje, ¿sí? Entonces esta no puede ser. Pasemos a la tercera, y la tercera también es una línea recta, pero tampoco corresponde a los datos, como ya lo hemos analizado. Esta gráfica nos está diciendo que entre más cajas lleve, menos le van a cobrar. Entonces esto es incorrecto, así lo podemos interpretar. Y observemos la última gráfica. La última gráfica se forma una línea recta. Sus datos sí corresponden al problema. Por lo tanto, encerramos esta. Y eso es así como podemos nosotros resolverlo también de manera muy sencilla. Pero siempre recuerda esto: una función lineal, su resultado en la gráfica siempre será una línea recta. Que no se te olvide, eso lo debes de memorizarlo, de grabártelo, de comprenderlo, ¿sí? Bien, continuamos entonces con nuestras actividades. Pasemos al inciso B. Si se prolonga la línea recta hasta cruzar el eje Y, ¿en qué punto se interseca con él? Bien, para esto tenemos que recordar que nosotros estamos trabajando con esta gráfica, con la que encerramos. Con esta gráfica vamos a trabajar, es la que vamos a tomar como referencia, con la que tenemos que trabajar. Bien, yo la haré más grande para que pueda ser visible y podamos trabajar de una mejor manera. Bien, volvamos a leer el inciso B. Si se prolonga la línea recta, prolongar quiere decir extender. Vamos a extender la línea recta hasta cruzar al eje Y. ¿Cuál es el eje Y? El eje Y es el que tenemos acá. O sea, vamos a prolongar nuestra línea recta que una los puntos y que cruce el eje Y.
Y vamos a ver en qué punto se interseca, o sea, en qué punto se cruza con el eje Y. Veamos, ¿con qué punto se cruza con el eje Y? Se cruza aquí, en este punto se está cruzando cuando X, en el punto de X vale 0. Cuando X vale 0, vemos que Y vale 300. En ese punto se está cruzando. Se está cruzando en el punto 0, 300. O sea, 0 para X y 300 para Y. En ese punto se está intersectando. En ese punto se está cruzando. Es el que vamos a anotar en nuestro libro, en el punto 0, 300. Pasemos al inciso C. ¿Qué representa ese punto en el contexto de la situación? ¿Qué representa? Digamos, vamos a analizar la gráfica. 0 cajas le cobran 300 pesos. O sea que 0 cajas no está llevando ninguna caja. Simplemente le están cobrando el viaje, el puro viaje. No le están cobrando ninguna caja porque pues no está llevando ninguna caja. Eso es lo que quiere decir ese punto. 0 cajas, no hay cajas que transportar. Porque pues no, ahí se cruza cuando X vale 0. En ese eje se interseca. Bien, pasemos al inciso D. ¿Cuál es el valor máximo que puede tener el eje X? Veamos, ¿cuál es el valor máximo que puede haber acá? 5, 10, 15, 20, 25. El valor máximo puede ser 30, 35, 50, 100, 1000, 1 millón, 2 millones, 1 trillón. Es indefinido. El eje X puede tener cualquier valor. O sea, cualquier valor, su valor es indefinido, es infinito. Por lo tanto, le vamos a colocar como un valor indefinido. No tiene límites. Pasemos al inciso E. ¿Cuál es la expresión algebraica que corresponde a esa situación? O sea, quiere que nosotros escribamos nuestra ecuación que encontramos, nuestra expresión algebraica. ¿Qué resuelve este problema? Nosotros la encontramos desde un inicio. Y es igual a 15x más 300, donde hemos analizado que 15 es el costo por caja, x es el número de cajas que va a llevar, o sea, multiplicamos 15 por el número de cajas que va a llevar, más 300. Esta ecuación algebraica permite resolver el problema o esa situación. Continuamos con nuestra siguiente actividad. Bien, el punto 2 menciona lo siguiente. Otro transportista le cobra a Antonio 700 pesos por viaje y le ofrece una capacidad máxima de 60 cajas. ¿Qué nos dice el inciso A? Antonio compara costos. Si transportas 5 cajas, ¿cuál será el costo por caja en la segunda opción? ¿Y por 10 cajas? ¿Cuál es la gráfica que representa esta situación? Enciérrala en un círculo. Bien, entendamos entonces este segundo problema. Nos está mencionando que Antonio buscó otro transportista que le está cobrando 700 pesos por viaje y le ofrece una capacidad máxima de 60 cajas. Bien, lo que está pasando acá es lo siguiente. Si Antonio transporta 60 cajas, le van a cobrar 700 pesos por viaje. Si Antonio transporta 50 cajas, le van a cobrar 700 pesos. Le están cobrando 700 pesos el viaje hasta 60 cajas. Si lleva una caja, pues le van a cobrar 700 pesos. Si lleva 2 cajas, 700 pesos. Así es. Esto es lo que nos está diciendo este problema. Vamos al inciso A. Antonio compara costos. Está comparando el costo del primer viaje, el primer señor que le está haciendo el viaje con este segundo señor. ¿Sí? Le están dando dos situaciones o dos tarifas diferentes. Bueno, Antonio compara costos. Si transportas 5 cajas, estamos hablando del segundo transportista. Si transportas 5 cajas, ¿cuál será el costo por caja en la segunda opción? O sea, en la segunda en la que le cobran 700 pesos por viaje y le ofrece una capacidad máxima de 60 cajas. Pues si transporta 5 cajas le va a cobrar 700 pesos. Y por 10 cajas igual le va a cobrar 700 pesos porque tiene un máximo de 60 cajas. Bien, ¿cuál de las gráficas representa esta situación? Enciérralas en un círculo. Bien, vamos a ver cuál de las 4 gráficas que tenemos en pantalla y que tú tienes en tu libro de texto es la que responde o la que resuelve al problema o a la situación del segundo transportista. Tienes que analizarlo, ¿sí? Esto creo que está muy sencillo de analizar. Veamos la primera, o analicemos, perdón, me estoy aquí liando con esto.
Analicemos esta que tenemos acá. Bien, dice que si lleva 5 cajas, le van a... Perdón, aquí tenemos en el eje de las X, tenemos número de cajas, y en el eje de las Y, de las ordenadas, tenemos el costo. Vamos a ver, aquí si lleva una caja, le están cobrando 700 pesos. Sí, está bien acá, digamos. Pero si lleva 2 cajas, le están cobrando 350 pesos. No, si lleva 2 cajas, le van a cobrar 700 pesos. Por lo tanto, esta no puede ser, ¿sí? Vamos a la tercera. Veamos esta. Dice costo en pesos igual número de cajas. Si lleva una caja le van a cobrar 700 pesos. Si lleva 2 cajas le van a cobrar 130, 120 aproximadamente. Entonces esa tampoco. Recuerda que hasta 60 cajas le van a cobrar 700 pesos. Por lo tanto esa tampoco puede ser. Y esta menos porque pues hasta 18 cajas le cobran 1000 pesos. Y no, ya se pasa. Entonces no. Entonces la única que está cumpliendo es la primera. Mira, obsérvala. Con una caja le cobran 700. Con 2 cajas le cobran 700. Con 3 cajas le cobran 700. Con 4. O sea, su precio no va variando el número de cajas hasta 60. Entonces esta es la que tenemos que encerrar. Es la primera. Bien, continuamos resolviendo nuestras actividades. Pasamos al inciso C. Si Antonio compra regularmente 30 cajas de manzana a la semana, ¿cuál de los dos transportes le conviene contratar? Aquí lo que tiene que hacer Antonio es comparar precios. Tiene que comparar cuánto le costará si lo transporta con el primer cliente que le hace el viaje, el que le cobra 15 pesos por caja más 300, o el que le cobra 700 pesos hasta 60 cajas. Tiene que comparar. Entonces para esto tenemos que utilizar nuestro cuaderno. En nuestro cuaderno lo vamos a resolver. Recuerda, va a ser una comparación, ¿sí? Del lado izquierdo pondremos al señor que le cobra 300 pesos más 15 pesos por cada caja. Y del lado derecho anotaremos el costo pues por las 30 cajas que le cobra en el segundo flete, ¿sí? Bien, analicemos entonces el primero. La primera opción. La primera opción nos dice que le va a cobrar 15 pesos por cada caja más los 300. Ahí está planteado nuestra expresión algebraica o nuestra función lineal. Bien, ahora únicamente tenemos que sustituir nuestros valores para X. Ya sabemos cuántas cajas se van a transportar, entonces ya conocemos el valor de X. Recuerda que X representaba el número de cajas. En este caso, ¿cuántas cajas va a transportar Antonio? Va a transportar 30 cajas. Entonces vamos a encontrar el costo en pesos cuando se transporte 30 cajas. Únicamente lo que hacemos es sustituir los valores de X. Vemos que Y es igual a 15 por 30, que son las cajas, más 300. 15 por 30, 450 en pura caja, más 300 del viaje, hacen un valor de 750. O sea que a Antonio en la primera opción, el costo del viaje le saldría en 750 pesos. Veamos en la segunda opción. El costo en pesos cuando se transporta en 30 cajas. Seguirán siendo 700 pesos porque está dentro de las 60 cajas que le permite transportar. Entonces ya con estos valores tú podrías definir cuál es el transporte que le conviene más. Si el de la primera opción o el de la segunda opción. ¿Tú cuál crees que le conviene? En la primera opción le van a cobrar 750 y en la segunda opción le van a cobrar 700 pesos. Lógicamente le conviene la segunda opción, ¿sí? Entonces respondemos en nuestro cuaderno la segunda opción. Perdón, en nuestro libro, la segunda opción. Justifiquen su respuesta. Con la primera opción pues gastaría 750 pesos y con la segunda opción nada más gastaría 700 pesos. Pueden ustedes responder en su libro. El inciso D menciona lo siguiente: comparen sus respuestas y resultados con otro equipo. Consideren el costo de la segunda opción y unan los puntos de la gráfica con una línea. Después contesten: ¿es una línea recta? ¿Qué sucede a la gráfica conforme aumenta el número de cajas de manzana por transportar? Por ejemplo, si de 5 cajas pasa a 10, ¿cuál es el costo? Veamos y respondamos entonces el inciso D.
Bien, esta es la gráfica en la cual vamos a analizar. Esta es la gráfica que tú tienes en tu libro, ¿verdad? Es la que responde al problema de las 4 anteriores que vimos. Bien, dice, comparen sus respuestas y resultados con otro equipo. Consideren el costo de la segunda opción y unan los puntos de la gráfica con una línea. Toma tu regla, tu escuadra y une los puntos, ¿sí?, con una línea. Después vamos a contestar. ¿Es una línea recta? Observas, ¿es una línea recta? Lo que sale es una línea recta. Claro que es una línea recta. Sí es una línea recta. ¿Qué sucede? Dice el segundo punto. ¿Qué sucede a la gráfica conforme aumenta el número de cajas de manzana por transportar? Por ejemplo, si de 5 pasa a 10, ¿cuál es el costo? ¿Cuál crees que será el costo en 10? Pues la gráfica permanece constante, el precio seguirá siendo el mismo. Podemos contestar de la siguiente manera: la gráfica permanece constante con una línea recta, el costo sigue siendo 700 pesos, seguirá siendo una línea recta, ¿sí?, hasta llegar a 60 cajas. Cuando ya se pase de 60 cajas, entonces ya es otro trato. Recuerda que la condición es hasta 60 cajas, ¿sale? Bien, hasta que llegue a 60 será una línea recta. Continuamos con nuestras actividades. Bien, el punto 3 dice lo siguiente: lean y analicen con su maestro la siguiente información. Bueno, la vamos a analizar entre nosotros, ¿verdad? Porque su maestro pues no está. Saber dónde estará su maestro. Bien, analicemos la primera, dice. La primera que tenemos acá. La gráfica de una... La gráfica de una relación de variación proporcional directa es siempre una línea recta que pasa por el origen. Vean, siempre una variación proporcional siempre será una línea recta de una variación proporcional y pasará por el origen. Veamos acá, esta es la primera gráfica que trabajamos en la sesión 1, ¿sí?, que pasaban por el origen, ¿sí? Bien, esta gráfica la estamos trabajando ahorita en la sesión 2, no pasa por el origen, pero veamos. La gráfica de una variación lineal, entonces lo que estuvimos trabajando fueron variaciones lineales, y también es una línea recta, pero no necesariamente pasa por el origen, como el caso del transportista que le cobraba 300 pesos más 15 pesos por cada caja. Vemos que esta no pasa por el origen, es una variación lineal, ¿sí? Es una línea recta, pero no pasa por el origen. Veamos la tercera gráfica. La gráfica de una variación que es inversamente proporcional es una curva que se llama hipérbola. Veamos. Cuando es una variación inversamente proporcional, es una curva, no es una línea recta, es una curva como la que tenemos acá en pantalla. Y esa curva tiene su nombre, se llama hipérbola. ¿Sí? Al valor de la ordenada que interseca al eje Y se llama ordenada de origen. O sea, acá, esta que tenemos acá, esta acá, donde se cruza tanto X como Y, se le conoce como origen. Donde se cruzan las dos, donde está el punto 0, el punto 0, 0, se llama origen. Recuerden esto siempre, aquí donde se cruzan los dos ejes, donde inicia todo, digamos, es el origen. Por eso se llama origen, porque de ahí inicia todo, tanto para Y como para X, ¿sí? Entonces, así es como llegamos al final de la sesión 2. Recuerda que debes de estudiar esta sesión a conciencia, estúdiala para cuando llegues a clases tú sorprendas a tus maestros. Y recuerda, la finalidad de estos videos es que aprendas cómo se resuelven los ejercicios y comprendas algunos conceptos, empiezas a conceptualizar las matemáticas. Hoy en este video aprendimos cómo es la forma de una función lineal. Recuerda, y es igual a mx más b. Esa es la forma de las ecuaciones de variaciones lineales. Y las variaciones lineales por lo general no pasan por el origen cuando intersecan al eje Y. Y es así como llegamos al final de este video. No sin antes pedirte que te suscribas, le des clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando se cree un nuevo video,
pero sobre todo que le des un poderoso like y compartas este video con tus compañeros para que nos ayudes a seguir creando contenido para este canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.